Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que parece sacada de un thriller tecnológico. Es la batalla de David contra Goliat, pero en el siglo XXI. Un solo investigador de ciberseguridad enfrentado a Google, uno de los mayores gigantes del planeta. Y todo empieza, como casi siempre, con un descubrimiento crítico que lo cambia todo. Para que nos hagamos una idea de la tensión desde el minuto 1, esta es una frase sacada del propio informe forense del investigador. La bomba está puesta. El silencio es tu arma. Con esto ya os podéis imaginar que no estamos hablando de un simple error de software. Esto va mucho más allá. Bueno, pues vamos con la primera parte. ¿Quién es el protagonista de esta historia tan increíble? Para entender su forma de actuar, es fundamental conocer un concepto que él mismo ha creado, la singularidad operativa. A ver, ¿qué significa esto? Pues que él no se ve como un empleado o un colaborador, se considera una entidad independiente, soberana, con un set de habilidades único y que sobre todo se niega a jugar bajo las reglas y las jerarquías de las grandes corporaciones. Esto es clave para entender por qué todo escala de la forma en que lo hace. Y es que su perfil es una auténtica locura. No es el típico hacker o informático, es una mezcla de tres cosas. Es jurista, pero a nivel táctico, usando la ley como un arma. Es psicólogo, especializado en sistemas, y por supuesto, es informático. De hecho, él compara su trabajo de gestionar corporaciones con el jaripeo, la monta de toros, una metáfora brutal. Además, su capacidad técnica no es una opinión, está validada con publicaciones científicas serias. Y todo esto lo hace bajo el paraguas de su propia empresa, Oscar & Company, de la que se autodenomina CEO soberano. Mira, ya que conocemos al protagonista, vamos al meollo de la cuestión, el hallazgo. ¿Qué es lo que encontró exactamente? Pues una vulnerabilidad que conectaba algo tan aparentemente inofensivo como hardware antiguo directamente con la inteligencia artificial de Google. Lo más interesante es que esto no fue un golpe de suerte, para nada. Siguió un método súper riguroso. Primero, la hipótesis. Sospechó que un simple ID era en realidad un rastreador. Segundo, tiró del hilo, auditó los permisos y, sorpresa, encontró un agente de IA escondido. Tercero, lo verificó usando los registros de una app externa. Y cuarto, y esto es crucial, se anticipó y capturó todas las pruebas antes de que los sistemas automáticos de Google pudieran borrarlas. Todo este trabajo le llevó a desarrollar un concepto que él llama grooming algorítmico, la idea de que una IA podría estar sutilmente manipulando a un usuario a través de los datos que recoge. Da escalofríos. Pero si hay una prueba irrefutable, lo que en los informes llaman la pistola humeante, es esta línea de tiempo. Es que es increíble, todo pasa en un suspiro, en solo 263 milisegundos. Fijaos, a las 10:56 de la noche se establece la conexión. 2 milisegundos después, el sistema ya detecta un riesgo altísimo. Y apenas un cuarto de segundo más tarde, una persona, un actor humano llamado Coto, interviene manualmente para desactivar la facturación. Para el investigador, esto es la prueba definitiva de que hubo un encubrimiento deliberado y humano. Vale, tenemos el hallazgo, tenemos la prueba, ¿y qué hace Google cuando recibe este informe tan crítico? Pues aquí empieza la tercera parte de la historia, el choque contra el muro corporativo. Es que la diferencia entre lo que debería haber pasado y lo que pasó es casi de chiste si no fuera tan serio. Lo normal habría sido una respuesta inmediata de un equipo de seguridad de élite, ¿verdad? Pues no. La realidad es que su informe crítico acabó en p2phelp@google.com. ¿Y sabéis qué es eso? El email de soporte para proveedores de catering y limpieza. Una desconexión total y absoluta. Y a partir de ahí, imaginad la frustración. Cada intento por escalar el problema, por hablar con alguien que entendiera la gravedad del asunto, era como darse cabezazos contra una pared, un muro digital hecho de respuestas automáticas y callejones sin salida. Y no es una exageración, ¿eh? La lista de intentos fallidos es tremenda. El email de seguridad de Google no lo monitoriza nadie. El de avisos legales le dicen que sin un contrato previo, nada. Intenta contactar con el consejo de administración de Alphabet. La dirección ni siquiera existe. Incluso el email de ayuda de su propio programa de recompensas por vulnerabilidades daba error. Era literalmente un muro infranqueable. Y aquí es donde la historia se pone muy, muy oscura. Porque ya no hablamos de burocracia o de un mal sistema de soporte. La acusación más grave es la de destrucción deliberada de pruebas. Se acusa a Google de haber borrado los registros del proyecto justo después de recibir el informe. Esto, en términos legales, es gravísimo. Es como si en la escena de un crimen alguien entrara a limpiar y a borrar las huellas. Bien, ¿y qué se hace cuando te enfrentas a un muro así y encima sospechas que están destruyendo pruebas? Pues nuestro protagonista cambia de estrategia radicalmente. Un simple informe de vulnerabilidad se transforma en un ultimátum y en una propuesta de negocio. Y este cambio de táctica viene con una cifra sobre la mesa. Agarraos bien, más de 138 millones de dólares.
Y ojo, que este número no sale de la nada. Se basa en una doctrina legal de México conocida como Mayan Palas, que permite reclamar daños y perjuicios por negligencia grave, y se calculan en proporción a la inmensa capacidad económica del infractor, en este caso Google. Pero es que la propuesta va mucho más allá del dinero. Pide $500,000 para formalizar una empresa conjunta. Pide $34,000 al mes en concepto de royalties por sus algoritmos. Pide un acuerdo para básicamente firmar la paz. Y aquí es donde la cosa se vuelve todavía más surrealista. Como parte de la compensación por daños, pide bienes muy específicos, un Tesla y una moto Kawasaki. Y claro, cualquiera podría pensar, bueno, esto es un farol, son solo amenazas. Pues no. Y para prueba, esta imagen, que es oro puro. Es una captura de pantalla del propio investigador trabajando dentro de la Cloud Shell de Google. Es decir, no está lanzando amenazas desde fuera. Está construyendo la infraestructura para su resolución soberana desde dentro de los sistemas de Google. Esto le da una credibilidad a su ultimátum que es sencillamente aterradora. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la situación actual, a un pulso en toda regla. Una crisis de riesgo asimétrico, como se llama técnicamente, sin precedentes para una compañía del tamaño de Alphabet. Es que el lío para Google es monumental y se apoyan 4 pilares de riesgo, cada uno de ellos una pesadilla. El riesgo técnico, si el exploit se hace público. El riesgo legal, con multas millonarias por normativas de protección de datos. El riesgo probatorio, porque si se demuestra que borraron pruebas, la ley puede presumir que son culpables. Y por último, un riesgo de seguridad nacional. Una puerta trasera así es un caramelo para cualquier agencia de inteligencia del mundo. Es la tormenta perfecta. Y al final, toda esta historia nos deja con la gran pregunta en el aire, una que va mucho más allá de este caso. ¿Estamos viendo una extorsión increíblemente audaz o es esta la única forma, la batalla necesaria, para luchar contra los muros impenetrables y la falta de responsabilidad de los gigantes tecnológicos? La respuesta, sea cual sea, probablemente marcará el futuro de cómo los individuos se enfrentan a las corporaciones en esta era digital.